Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, con este programa semanal de una liturgia para la vida. Iniciamos esta segunda etapa del tiempo ordinario con el color verde que nos acompañará hasta el final del año litúrgico. Serán 24 domingos con sus semanas, donde así nos lo va a plantear la palabra de Dios de ayer, domingo 10. ¿Qué decimos de estas lecturas? Bueno, hay que tener presente algo previamente para dar el completo mensaje de aquel entonces. Recordemos que hay 3 características que debemos nosotros tener presente cuando tomamos las Sagradas Escrituras. Por un lado, el texto en sí de la Sagrada Escritura. Segundo, viene siendo el contexto del tal texto cuando se escribió. Y tercero, viene siendo con qué finalidad se puso o se escogieron esos textos para nosotros. Y no se niega nuestros antepasados y los que también vendrán después de nosotros. Cosa primera, en el Evangelio está tratando acerca de Mateo, donde el Señor lo toma como discípulo de Él. De nuevo, este es un texto vocacional, a tal grado que encontramos la palabra sígueme. Y lo siguió. Y todavía dentro de esto hace Mateo un gran banquete donde invita a sus colegas y viene la crítica de parte de los fariseos. ¿Por qué tu maestro come con estos servidores de los romanos y los pecadores? Mateo, vámonos todavía más para atrás en su vida. Era, sí, judío, pero tenía el cargo de recaudador de impuesto. En aquel entonces, y no deja de ser nuestro presente, las plazas de ciertos o cuales empleos son compradas. También es esta, la de recaudador de impuesto. A tal grado que los romanos tenían una tasa, vamos a decir, mensual, que tendrían que aportar al Imperio Romano. Y lo demás, ¿cómo le haces tú para obtenerlo? Esa es tu habilidad, listez o sagacidad. Y claro, también tomará su parte
otro tanto él. Con esto tenía dos características ante el pueblo judío: traidor, estaba en favor del imperio romano, y por otro lado, moralmente considerado como ratero público, y entonces era bastante mal visto dentro, por un lado, del templo, como también poder, como así nos lo plantea el Evangelio, comer en un gran banquete, comer, mejor dicho, o invitarlo o invitarme a él, a ese banquete. Desdecía mi imagen. Entonces, aquí, con esto previamente, podemos nosotros decir que aún en todas estas circunstancias, el Señor le dice: sígueme. Ahora, hay otra cosa también que no debemos de dejarla a un lado, que viene siendo el maestro. El maestro tenía su escuela, pero no escuela en razón de edificio, de salón, sino cuál era su línea, su pensamiento. Y precisamente nos lo va a aclarar el mismo Evangelio, que precisamente tras este reclamo de los fariseos: ¿por qué tu maestro come con los servidores romanos o publicanos? Es el nombre que aparece. ¿Y pecadores? ¿Y cuál es la escuela de Jesús? Viene siendo precisamente: yo he venido a los enfermos, no a los sanos. Y por otro lado dice: he venido a llamar a los pecadores, mas no a los justos. Esa era su escuela, su objetivo principal, que por lo pronto podríamos nosotros descubrir. Al cual, con lo que comento de Mateo, tener una vida acomodada económicamente, decide seguir al Señor. La vocación: sígueme. Con esta misma idea de vocación o de llamado, tenemos también la segunda lectura de Pablo a los romanos, que les aclara a ellos: Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así, de numerosa será tu descendencia. Ahora, también hay que ver el contexto. ¿Qué tenemos en Abraham? Bueno, una de las cosas primeras viene siendo que Abraham fue tomado de un pueblo y sal de tu tierra y parentela.
Y luego viene esta primer promesa. Te haré padre de muchos. Y después se aclarará más. ¿Puedes contar las estrellas y las arenas del mar? Y ahí vemos, así va a ser tu pueblo. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. También pueden ustedes acompañarme a través de otros medios. En YouTube, con una liturgia para la vida, dando su like que les agradecería. Mas también a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Regreso en unos momentos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo el Evangelio de ayer, domingo 10º de la segunda etapa del tiempo ordinario. Recordándoles que el color verde significa en nuestra iglesia, por un lado, esperanza y por otro lado, madurez. Madurez que ésta tiene que ir creciendo en este caminar de nosotros. Estamos viendo ahora la segunda lectura de Pablo a los Romanos. Y hablábamos que Abraham fue extraído de un grupo de la humanidad y para que en él se pusiera el monoteísmo, o que conocemos en Yahvé, nombre que da Dios a Moisés en la zarza en el Sinaí. Ahora, ¿qué más debemos de tener presente en esto? De que en la primera promesa que le hace Dios a Abraham, viene siendo padre de muchas naciones. Pero, ¿qué nos está relatando Pablo? Que Abraham esperó contra toda esperanza para ser este padre de muchos pueblos. ¿Cómo lo podemos entender? Recordemos que Abraham aquí nos lo está relatando que ya tenía 100 años y pone en él que ya no tenía vigor para ser padre. Por otro lado, también Sara
su esposa, era estéril. En otro momento, su esclava, Agar, va a tener un hijo de Abraham, pero Dios le hace la promesa que no va a ser él el de la descendencia como de la bendición de parte de Dios. Y se da el milagro de tener un hijo, Isaac. También aquí hay otra cosa bastante interesante de tener en cuenta. Ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. E igualmente Sara, su esposa. Tu nombre ya no va a ser Saraí, sino Sara. Ambos padres de el pueblo numeroso. Ambos, Mateo, como también Abraham, permanecieron firmes en la promesa de seguir a Jesús, como también Abraham y Sara seguir lo prescrito por el Dios verdadero. Ahora, aquí, ¿qué nos quiere dar a entender a nosotros? También nosotros en este caminar de la vida tenemos o venimos, mejor dicho, a este mundo con una misión, previamente a un llamado. Y este llamado, misión o responsabilidad, tiene que ser a través de los lentes de Jesús, como ya cristiano que somos. Y Antiguo Testamento tiene que ser a través de ese Dios misericordioso, que es lo que más sale en el Antiguo Testamento. Ahora, esto en el caminar peregrinar de nosotros, como el pueblo judío, somos muy frágiles y humanos. Y es por eso que les advierte profeta Oseas a los israelitas y no se niega a nosotros, de que nuestro compromiso de seguirlo, y de nuevo ese compromiso es inconscientemente en el bautismo, un tanto consciente en la comunión eucarística y más consciente en la confirmación. 14, 18 años aproximadamente que la recibimos, en donde se enfatiza la Trinidad que hace 8 días la celebrábamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador, Redentor y también vivificador, el Espíritu Santo. Y las otras características de católico: 1, santa, católica, apostólica. Pero nos advierte Oseas en esta llamada que Dios nos hace de nuevo a través de estos sacramentos. Y nos dice que tu amor es como una lluvia temprana, como una lluvia de primavera. Y también nos dice
tu amor viene siendo como rocío matinal que se evapora. En pocas palabras, aquel dicho entre nosotros que viene siendo el llamarada de petate, porque vemos desafortunadamente que no somos tan auténticos en la fe, que sí la recibimos en estos sacramentos, pero poco la ahondamos y menos la vivimos para el caminar de este mundo. A tal grado, termino con la última parte de la segunda lectura de nuevo a los Romanos, que nos habla precisamente del Señor resucitado, nuestra esperanza de ser resucitados. Y luego nos dice, porque Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Vamos ahora a ver los santos de esta semana. Ayer 11 celebrábamos a San Bernabé apóstol, uno de los primeros proclamadores de la palabra poco después de Pentecostés es Bernabé, originario de Chipre. Los Hechos de los Apóstoles nos lo presenta como un hombre bueno, lleno del Espíritu y dispuesto para la misión evangelizadora. Pablo y Bernabé viajaron juntos a evangelizar el Asia Menor, pero parece ser que tuvieron alguna diferencia de opinión y Bernabé regresó a Chipre, donde continuó evangelizando. Participó en el Concilio de Jerusalén, donde se discutió si las leyes judías debían regir para los no judíos que se convirtieran o no. Se convierte así en un primer reconciliador de diferencias culturales, propiciando una visión que fue muy decisiva para la misión universal de la Iglesia. Se piensa que fue lapidado en Salamis, Chipre. Incluso en medio de conflictos por personalidad humana, tanto para Bernabé como para Pablo, era verdad lo que dice el catecismo. La Iglesia es única
confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superan todas las divisiones. En el número 866. 13 de junio. San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia. Años 1195, 1231. Nacido en Lisboa y bautizado como Fernando, sintió una fuerte llamada de Dios cuando vio los cuerpos de 5 franciscanos que habían sido martirizados en África, e ingresó en la orden franciscana tomando el nombre de religión de Antonio. Viajó a Marruecos con el deseo de seguir las huellas de los franciscanos allí martirizados, pero tuvo que regresar por enfermedad. En el viaje de regreso, una tormenta obligó a desembarcar cerca de Sicilia, y entonces pasó a la península itálica. Participó en el capítulo general franciscano del año 1221, donde conoció a San Francisco de Asís. Fue ordenado sacerdote e inició su ministerio de predicación, siendo el primer franciscano en enseñar teología. Su extenso conocimiento de las Sagradas Escrituras y su enorme capacidad persuasiva lo convirtió en un excelente y famoso predicador. Por eso fue enviado a Francia a combatir las herejías cátaras que separaban fuertemente el cuerpo y espíritu, sin considerar la realidad de la totalidad de la persona. Murió en esta fecha en 1231 y fue elevado a los altares en Pentecostés del año siguiente. Su culto se extendió rápidamente y fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XII. El Catecismo de la Iglesia nos dice, en el número 1102, el anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso. Y esto es lo que distingue a Antonio en su fidelidad al Evangelio, su celo en el diálogo por quienes caían en errores teológicos y su amoroso cuidado de los pobres. Haremos un pequeño espacio y regresamos. De nuevo, pueden ustedes seguirme en YouTube con una liturgia para la vida, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio.
Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. Vamos a ver un libro que es un comentario de la ordenación general de Misal Romano, llamada Invitados a tu mesa, de José Antonio Berenguer Cerda. Para entender, nos viene a bien el preámbulo de este libro. Cuando los primeros años del 2005 salía a la luz la traducción oficial de la tercera edición típica de la Ordenación General del Misal Romano, publicada en latín en su redacción definitiva el año 2002, se me pidió hiciera una presentación sencilla, al alcance de todos los fieles. No sé si con mucho acierto, en septiembre del 2005, comencé a publicar una explicación de este importante documento. Muchos fieles han manifestado que lo seguían con interés y han preguntado por su posible publicación en un libro. Pues bien, parece que el Señor le ha señalado el momento, y acá aparecen reunidos todos aquellos artículos que fueron saliendo entre los años 2005 al 2008. No hay nada más. Tal como se publicaron, entonces salen ahora con el deseo de responder a los que los han pedido y de prestar un servicio a otros muchos que ahora los pueden tener más a mano y utilizarlos con ayuda para penetrar más y participar mejor en el gran don del misterio de nuestra fe, la Eucaristía. Capítulo 1. ¿Cómo se celebra la Santa Misa? ¿Qué significan los gestos y signos que vemos en la celebración? ¿Dónde está? ¿Cómo se ha de celebrar la Santa Misa? ¿Y qué hemos de hacer los que participamos en ella? El misal grande que vemos en el altar tiene al principio un documento llamado Ordenación General del Misal Romano, y que se suele citar OGMR o también IGMR, que quiere decirnos en latín Institution Generalis Misalis Romani. Así se explica de manera breve que esta es la Santa Misa, cómo se ha de celebrar y qué significan los gestos y signos principales en ella que se realizan. Por eso, el Papa Juan Pablo II, al darnos sugerencias sobre qué podría ayudarnos a vivir el año de la Eucaristía, nos dice que una de las cosas que nos podría ayudar es estudiar esta ordenación general del Misal Romano. Vamos pues a procurar ir presentando algunos puntos que nos da este documento para que nos ayude a conocer mejor la celebración de la Eucaristía. En la ordenación general del Misal Romano consta de una introducción
y 9 capítulos. Y desde el principio al fin, cada párrafo lleva un número para que sea más fácil recordar o encontrarlo, lo que quieres. Pues bien, el número 1 viene a darnos el sentido de todo el documento, al decirnos por qué hay unas normas y qué sentido tienen. Nos dice así: el Señor, cuando iba a celebrar la cena pascual con sus discípulos, en la que instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, mandó preparar una sala grande ya dispuesta. Lucas 22:12. La Iglesia se ha considerado siempre comprometida por este mandato, al ir estableciendo normas para la celebración de la Eucaristía relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos. Tanto las más normas actuales que han sido promulgadas basándose en la autoridad del Concilio Ecuménico Vaticano II, como el nuevo misal que en adelante empleará la Iglesia de rito romano para celebrar la Eucaristía, constituyen una nueva demostración que este interés de la Iglesia, de su fe y de su amor, inalterable al sublime misterio eucarístico, y testifican su tradición continua y homogénea, a pesar de algunas innovaciones que han sido introducidas. Pues este es el significado de las normas de este documento, que, si Dios quiere, iremos exponiendo poco a poco, cumpliendo el mandato del Señor de preparar bien todo lo referente a la celebración de la Eucaristía. Por eso, cumplirlas es mostrar el amor que le tenemos, exponer nuestra fe en este misterio del amor que Él nos tiene y manifestar el signo de la unidad de la Iglesia. Mil gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a sus hogares, corazón y pensamiento. Les habló el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. También pueden ustedes acompañarme en YouTube con una liturgia para la vida. También en iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify. Que Nuestra Señora, la estrella de la evangelización, nos acompañe en el peregrinar de esta vida para llegar a la morada eterna. Feliz tarde y noche para todos ustedes.